Aprender a hablar es algo que todos hacemos, pero ¿cómo lo logramos realmente? En este video, mi compañera Elizabeth Rosero y mi persona Diana López vamos a explorar algunas de las teorías que explican la adquisición de una lengua y explicaremos por qué elegimos investigar más sobre el nativismo. Chomsky ideó la principal corriente de pensamiento nativista, la gramática generativa transformacional. Lo hizo a finales de 1950 como una respuesta a las corrientes de pensamiento del conductismo y del estructuralismo. Por su parte, Krashen es uno de los principales exponentes de las teorías de adquisición del lenguaje enmarcadas en la gramática generativa. En esta presentación nos concentraremos en Chomsky y en la línea teórica que él fundó, la gramática generativa transformacional. Verónica de la Hoz y Samuel Coronado trataron las teorías de Krashen en su presentación. La teoría nativista que elegimos para este trabajo está estrechamente relacionada con la teoría tradicional del innatismo, pero se enfoca específicamente en la capacidad del lenguaje como un dispositivo innato y exclusivo del ser humano que permite la adquisición de la lengua materna y la adquisición y aprendizaje de otras lenguas en etapas posteriores de la vida de una persona. Para nosotras resultan fascinantes los conceptos relacionados con la realidad de que lengua y lenguaje son capacidades cognitivas superiores inherentes al ser humano. También es importante resaltar el impacto directo que la teoría del período crítico tiene en la enseñanza y aprendizaje de una lengua en la edad adulta y, por ende, en nuestro quehacer profesional. Las características y principios de la gramática generativa transformacional de Chomsky, que forma parte de las teorías nativistas, son el DAL, o dispositivo de adquisición del lenguaje, hipótesis del periodo crítico, interferencia y análisis contrastivo. Las explicaremos más adelante. Primero es necesario situar en la línea del tiempo la aparición de las teorías nativistas, frente a las teorías conductista y estructuralista del aprendizaje que estuvieron vigentes entre 1940 y 1960 y que estuvieron directamente relacionadas con el aprendizaje de lenguas. Frente a estas teorías y corrientes de pensamientos sobre lenguaje y lengua, surgió la voz de Chomsky, que las cuestionó en 1957. Según indica Pérez, 2021, Chomsky no habló específicamente de las segundas lenguas, pero sus teorías innatistas tuvieron un impacto importante en las teorías de adquisición de segundas lenguas. Chomsky expuso la incapacidad de los enfoques estructuralistas de explicar los mecanismos creativos que usan los hablantes y que les permiten producir palabras, oraciones que nunca habían oído o visto antes. Esto explica la razón por la que los niños de 3, 4 años dicen cosas como no sabo por qué, aunque nunca antes lo hayan escuchado de sus padres o en su entorno. Ellos aplican mecanismos de analogía de creatividad, es decir, que no solo repiten, sino que aplican reglas internas, lo que apoya la idea de una capacidad gramatical innata. Chomsky señala que la lengua es primordialmente un aspecto del pensamiento que tiene una base biológica en el cerebro de cada persona. Chomsky afirmó que la lengua no se aprende como repetición, estímulo, respuesta, sino que hay una capacidad innata en el cerebro humano para adquirir una lengua. Esa capacidad innata en el cerebro humano para adquirir una lengua se explicaría después con el dispositivo de adquisición del lenguaje, conocido también como el DAL. Este dispositivo específico en nuestro cerebro está destinado al aprendizaje de la lengua y a su adquisición, y por lo tanto permite al ser humano recibir información externa y asociarla con una estructura gramatical interna. Mediante este dispositivo, el hablante accede al conocimiento y uso de la lengua gracias a una gramática universal que desarrolla en su mente. Según Chomsky, la mente humana tiene facultades independientes y el lenguaje se adquiere gracias a una gramática universal que no depende de otras habilidades como el pensamiento lógico. Una teoría posterior propuesta por Lenneberg en 1967, que está bajo el paraguas de la gramática generativa, indica que existe un periodo crítico en la capacidad para adquirir el lenguaje que merma al alcanzar la pubertad. No obstante, autores como Bergson, 1999, proponen que no hay un único periodo crítico, sino múltiples periodos sensibles dependiendo del sistema lingüístico, fonología, gramática, semántica y del desarrollo cerebral. Por otro lado, la interferencia es un término usado en didáctica de la lengua extranjera y en psicolingüística para referirse a los errores cometidos en la L2, supuestamente originados por su contacto con la L1. Cualquier aprendiente recurre a sus conocimientos lingüísticos y generales previos e intenta aprovecharlos para el aprendizaje de la L2. En ocasiones, sus conocimientos previos le facilitan el nuevo aprendizaje y a esto se le conoce como transferencia positiva. Por el contrario, en otras ocasiones, el proceso de transferencia ocasiona un error. Entonces, en estos momentos se habla de transferencia negativa o simplemente de interferencia. Relacionada con la teoría de la interferencia se desarrolló el análisis contrastivo. Esta teoría señalaba que todos los errores de los alumnos que provenían de la L1 se podían pronosticar identificando las diferencias entre la lengua meta y la L1.
Hoy sabemos que los errores pueden ser interlingüísticos, intralingüísticos o una combinación de ambos. La interferencia es una parte natural del proceso de aprendizaje. Por último, queremos compartirles que las teorías nativistas, especialmente las propuestas por Chomsky, nos invitaron a repensar cómo adquirimos el lenguaje y qué papel juegan nuestros procesos biológicos en ese proceso. Sin embargo, luego de la lectura del texto de Barallo, compartimos opinión respecto a que ninguna de las teorías de la adquisición del lenguaje ha sido capaz todavía de proporcionar una explicación convincente de los factores que influyen en el aprendizaje de una lengua. Algunas dan más importancia a los factores sociales, otras a los factores del aprendiente, mientras que, por ejemplo, las teorías nativistas dejan de lado la interacción y el entorno social, factores claves en la adquisición de una lengua y que cada día cobran más importancia para analizar los procesos de aprendizaje de lenguas.